Muy buenas, somos el grupo integrado por Christopher Ordín y Chabeli Avellán Valdés. El día de hoy vamos a realizar un video tutorial explicando la realización de nuestro proyecto de investigación desde el inicio hasta el final. Nuestro proyecto se llama de inteligencia para la biblioteca de la Universidad Técnica de Managua. Muy bien, ahora vamos a compartir la pantalla para explicar un poco cómo se desarrolla todo eso. Comenzamos desde la asignación del proyecto. A nosotros se nos asignó el proyecto de desarrollo de solución de inteligencias de negocio para el control estadístico de libros de la Biblioteca Central del OTM. Originalmente se nos asignó al profesor Juan Carlos Morales, decano de la Facultad de Humanística, y lo contactamos. Una vez contactado, nos dijo que estaba dispuesto a ayudarnos con este proyecto y para eso nos contactó con una persona mucho más cercana que nos podría compartir la información. Fue el licenciado César Pluas Menéndez, con el cual se comenzó a tratar todo esto. Una vez que los proyectos ya estaban totalmente asignados, se decidió la fecha para las reuniones y en base a esto se comenzó lo que fue la primera reunión. En esta primera reunión nosotros hicimos una serie de preguntas que consideramos de vital importancia para el proyecto. Entre estas preguntas cuáles eran las fuentes de datos con las que contaba él en la biblioteca, ¿no? Él nos comenta que utilizaban Excel. Nosotros tuvimos que él no estaba muy familiarizado con las palabras técnicas que nosotros utilizamos, porque hay incluso de CSS y él no entendía, tuvimos que explicarle también. Y él nos dijo que sí, que utilizaban Excel entre sus fuentes de datos. Una vez entendido cuáles eran las fuentes y qué tipo de datos utilizaban, decidimos hacer 3 preguntas que para nosotros son fundamentales. Básicamente, ¿qué clase de decisiones son las difíciles? ¿Qué información les gustaría recibir? ¿Y qué datos son difíciles de manejar? ¿Por qué decidimos trabajar en esta ruta? Porque algo muy necesario es saber cuáles son las necesidades y cuáles son los requisitos que tiene el cliente para poder así encontrar un equilibrio y saber cuál es la mejor forma de presentarle lo que el cliente realmente necesita. Después de todo esto se le preguntó qué tan fácil era que se nos diesen los datos y en cuánto tiempo era posible recibirlos. Se nos dijo que muy sencillo y que con un simple informe, con un simple documento directamente se podía obtener la información. Y así lo creímos, más en esta tabla se puede presentar todos los datos que obtuvimos de parte de los responsables. Como se ve, no fue del todo cierto, no pudimos obtener la información. Nosotros, preocupados, consultamos con nuestro docente responsable de la asignatura, el ingeniero Mesa, y él nos dijo que podríamos nosotros mismos crear una base de datos de prueba. Es para esto que utilizamos la herramienta Macaru, la cual nos permitía crear esta base de datos. En Macaru directamente lo que utilizamos fueron usar la información que se nos dio en la reunión. En esta reunión se nos explicó que básicamente los datos que se tendrían serían de los empleados, los equipos usados, los estudiantes, los libros, y básicamente estos serían los datos o las tablas en las cuales se podría trabajar. Tablas que creamos para esta base de datos de prueba.
Teniendo esto en cuenta, directamente las creamos así y se crearon esquemas en los cuales tuviésemos los préstamos de libros y los préstamos de equipos. Por ejemplo, viendo los préstamos de libros, vemos que usamos recolección de datos a través de los datasets y usamos tiempos para crear las fechas de préstamos y las fechas de devoluciones. Teniendo esto, ya teníamos una idea de con qué datos trabajar y entonces pasamos a los diagramas de hecho. Como se puede apreciar, nuestros diagramas básicamente presentan los mismos informes o los mismos tipos de datos que se están presentando, con las variaciones debido a que se nos indicó que la mejor forma era dividirlo en préstamo de libros y en equipos usados, que en este caso al inicio los tratábamos como uno mismo en una dimensión de tipo objeto. Teniendo estas indicaciones se pasó a la matriz de recolección. Claro, nosotros una vez culminada la reunión realizamos una matriz de información, de recolección de información. Seleccionamos las métricas que nosotros consideramos que eran las más importantes. Entre estas estaban los equipos que se usaban y los préstamos de los libros. Con estas métricas nosotros vimos necesidad importante que después se realizaran los reportes, ¿no? Ya que estos iban a tratar de cubrir las necesidades del cliente cumpliendo con sus requerimientos. Una vez teniendo estos reportes, teniendo todos los datos, teniendo cómo se va a diagramar, le hicimos desarrollar o se nos dio paso al desarrollo del Data Warehouse. Para esto era necesario ingresar toda la información que se tuviese a través de los medios que pudiésemos en una base de datos. En un caso normal, en un caso normal, estos serían conectándolos a las aplicaciones, conectándolos a todas las fuentes de datos que se tuviesen, pero como es el caso, usamos nuestro dataset de prueba y este dataset contaba simplemente con los SQL, los SVs que se desarrollaron desde Macro. Nuestra recolección fue bastante sencilla debido a esto, ya que no tendríamos que hacer ningún tipo de conexión externa. Simplemente dimos a una importación de archivos planos y una vez listo este tipo de importación, lo que se realizó fue una relationship para tener una fuente de datos lo más completa posible y con sus claves foreanas, claves primarias y su respectiva normalización. Después de esto pasamos a la realización de nuestras datamarts y nuestros cubos ALAP. Tuvimos como origen de datos la base de datos previamente dicha y contamos con las vistas de préstamos de libro y las vistas de préstamos de equipo. En base a estas vistas, como se ven, sus relaciones son simples, no tienen mucha complejidad. Nos dirigimos a los cubos. Estos cubos son, como se pueden ver, muy similares a lo que se diagramó en un inicio. Y directamente con esto se puede pasar a la creación de los reportes. Una vez que concluimos con los cubos, empezamos a realizar los reportes. Muestro los reportes. Tenemos los reportes. Claro. Nosotros realizamos los reportes principalmente ya que el pedido del cliente, o sea, de la biblioteca como tal, era que buscaba de tratar de recompensar el uso de sus servicios. Para ellos era de vital importancia conocer
cómo era que se estaban usando sus servicios, ¿no? Visualizarlo de cierta manera. Era necesario conocer quiénes utilizaban más sus equipos, qué estudiantes, de qué semestre, de qué carrera visitaban cierto tipo de autores, cierto tipo de libros. Y gracias a los reportes fue posible conocer esta información. Era importante para el cliente. Sí, básicamente, una vez teniendo todas sus necesidades, todos sus requerimientos, el enfoque principal era este. Ellos quieren reconocer el uso de sus servicios. Entonces se nos dijo directamente, nosotros queremos saber quiénes son los que más lo utilizan, qué es lo que más se utiliza, para poder no solo recompensar, sino que también poder agregar más de esto que se utiliza, para que cada vez existan más personas que utilicen la biblioteca universitaria y que ésta pueda ser utilizada con mayor frecuencia, es decir, aumentar el volumen de los estudiantes que pasaban a usar el servicio. A nivel empresarial, este tipo de mecánica sería aplicada de la misma forma, entender el mercado en lugar de para recompensar a los estudiantes, se podría utilizar para la realización de modelos de negocios, en el caso de una empresa, para poder así entender qué es lo que más vende la empresa y cuáles son los sectores a los que se puede dirigir. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que los datos de prueba, aun siendo de prueba, tienen un cierto nivel de coherencia. Y vemos, por ejemplo, que las ingenierías, en este caso, eran las que más leían. Y de las ingenierías en general, como vemos una gran parte de la población de lectores, los que más leían eran los de 10º año. Aparte de esto, también vemos que el drama era, en nuestros casos, en nuestros datos de prueba, uno de los conjuntos más grandes. En caso de, por ejemplo, hacer una librería. De los géneros que más se leían en la biblioteca. Ajá. En caso de ser una librería, por ejemplo, comercial, nuestra decisión en este caso sería entender este mercado. Vemos este mercado, tenemos cuáles son las secciones de libros que más lee el mercado, al cual más el cual consume más, y podemos entonces decir que Brendan Dennis, Cher Helson y Cherry Gringer son de los lectores o de los autores del género que más se vende con mayor número de lectores, por lo cual la decisión obvia sería aumentar el número de volúmenes que existen de esto o aumentar la variedad de la información o la variedad de libros de estos autores, teniendo una buena inteligencia de datos en este proceso. Muy bien, con esto concluimos la presentación de nuestro video tutorial sobre el proceso realizado para la realización de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.